Muy buenos días a todos los amigos que se conectan a esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy, miércoles 11 de noviembre, en esta sesión 15ª de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico. En la mañana de hoy vamos a tratar el tema relacionado con la crisis generada en la ciudad de Barranquilla en la mitad del siglo XX, una crisis relacionada con problemas sociales, económicos, una crisis relacionada con los servicios públicos, que por supuesto entraron en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la capital del Departamento del Atlántico. Y para acompañarnos en esta disertación la mañana de hoy, contamos con la presencia del historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Jorge, muy buenos días. Tienes el micrófono silenciado, Jorge. Buenos días, Juan Pablo, y saludo a todas las personas que nos acompañan y que nos acompañan posteriormente. Pues es un honor para mí participar en estos eventos de la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta desde hace ya 7 años, ¿no? Digamos, con este programa, desde antes, siempre con la biblioteca, desde que nació en los 90. Gracias, Juan Pablo. Sí, esta mañana, el fines del siglo XX, ¿no? Es difícil agarrar una cosita así pequeña. Entonces, pretencioso, mi objetivo es hablar de fines del siglo XX y cambio del siglo XXI, porque realmente se produce un cambio importante en el mundo y Barranquilla. Y Barranquilla es muy sensible a los cambios del mundo. Sí, eso, gracias Juan Pablo. Y comenzamos entonces con esta, como dice el letrero allí, ¿no? Barranquilla a fines del siglo XX, ¿sí? Barranquilla, el Atlántico, en fin, esta parte del mundo, ¿sí? El día 11 de noviembre, estoy leyendo allí 11 de noviembre de 2020, ¿no? Es una fecha para la región Caribe, para la historia de Colombia y también para la historia de América Latina. Es bueno recordar en esta charla sobre historia, ¿sí? Ese día en Cartagena se produjo un movimiento cívico, político de la clase alta, de la gente más adinerada, más poderosa económicamente, organizativamente, y criollos ya con un sentimiento de patria distinta, ya no se sentían muy españoles, influidos por las ideologías de moda en ese momento, que era Estados Unidos, ya con su constitución de 1883, la declaración de independencia que ya circulaba en Cartagena, los acontecimientos de Europa, la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, Kant. Kant no llegaba por aquí, pero se filtraba a través de los franceses, ¿no? Cosa que no es, siempre ha sido una cosa así, ¿no? Aunque los franceses dicen que no, pero la verdad es que es así. Bueno, entonces ese es el ambiente que hay en Cartagena y se produjo el hecho de que Napoleón invadió España y puso a su hermano de regente en Madrid, ¿no? Resistieron los españoles y se produce un movimiento de independencia en España para liberarse de la invasión francesa napoleónica, ¿no? Y acá, claro, la cosa quedó complicada, había confusión, a los 3 meses se fue sabiendo ya de que no había rey, el rey estaba capturado, en fin. En 1810 se reunió una junta de notables, como en Santiago de Chile, como en tantas partes, ¿no? También en México, en fin, ¿no? Juntas de gobierno donde la gente más importante se junta a decir qué vamos a hacer, ¿no? Hicieron unas reuniones y luego declararon lealtad a la corona, por supuesto. Pero, de pronto, el 5 de julio de 1811, Caracas, donde también había habido una declaración de independencia, de pronto, el 5 de julio del 11, los caraqueños se organizaron y decidieron independizarse definitivamente de España, de la corona, y fundar una república. Y ahí estaba nada menos que Francisco de Miranda, que inventó la palabra Colombia, y después se fumó y apareció de nuevo el 15 en un documento escrito en Barranquilla y Soledad. Y Simón Bolívar, y un grupo importante de gente joven, ¿no? Revolucionaria de la época, liberales y libertarios y republicanos, etc. Entonces, y la segunda ciudad en América Latina que dijo lo mismo fue Cartagena.
con gente joven, incluso Manuel Rodríguez Torices. Y ese día entonces es considerado como una fecha a nivel latinoamericano como muy gloriosa, porque es el primer grito no solo de independencia, sino que también de espíritu liberal y republicano, ¿no? Que era lo más de avanzada que había en ese momento. No habían otras ideas, ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos. Lo más revolucionario de ese momento era ser liberal y republicano, o sea, rechazar la monarquía. Había una especie de acomodo de decir, bueno, vamos a hacer una monarquía constitucional, es decir, el rey con parlamento, que es el modelo de Inglaterra, pues, y también de España, que pues les ha funcionado, ¿sí? No es tan malo tampoco, ¿sí? Porque es una manera también de combinar diferentes formas de gobierno, ¿no? Nosotros acá, pues en Colombia y en América Latina en general, se ha adoptado el sistema de división de poderes, donde se mezclan, según las teorías antiguas ya de Polibio, de Megalópolis, en la Roma antigua antes de Cristo, ¿no? Es decir, la estabilidad de una sociedad se basa en mezclar los regímenes de gobierno bueno, un poco de monarquía, ¿ya? El presidente de la República en este caso, un poco de democracia en el Parlamento, ¿no? Y un poco de aristocracia en la judicialidad, es decir, los tribunales superiores de justicia. Ese es el día 11 de noviembre de 1811 y hay que recordarlo porque eso tuvo repercusiones, porque vino acá después el 13, o sea, eso fue 2 años después, vinieron acá, a ver, noviembre, 11 de noviembre, 11, 12, 13, sí, antes de 2 años, ya 1 año y medio después, vino el presidente de 22 años, Manuel Rodríguez Torices, y vino a Barranquilla a organizar la defensa contra los españoles que estaban concentrados en España. Y entonces se produjo la toma de Barranquilla, o sea, la Barranquilla declarada villa, y vivió Barranquilla por primera vez con autoridades, con alcaldes, con regidores, y justicia mayor, en fin. Ahí comienza Barranquilla. Pero eso se interrumpió el 15, y el 15 vinieron las tropas españolas y incendiaron Barranquilla, que fue la última guerra que hubo acá en la ciudad, ¿no? Ese es el 11 de noviembre de 2020. Quiero saludar por esta tribuna al señor Rodolfo Segovia Salas y al Banco de la República de Santa Marta, gente de Ciénaga, en fin, de la provincia de Santa Marta, ¿no? Ahora se llama Departamento del Magdalena y de la Guajira y de la Yurupar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos han organizado este fin de semana, no he visto las conferencias todavía, ¿no? Voy a buscarlas este fin de semana. Hicieron un evento virtual sobre la batalla de Ciénaga, o sea, el papel de Ciénaga en el proceso de independencia. Me alegro mucho de ese evento, ¿no? Vi el anuncio y me voy a dedicar estos días, sacar el tiempo para ver las conferencias de Viloria y varias personas más que están ahí, ¿no? Con el Banco de la República, con varios invitados, seguramente Edgar Reixini, Gustavo Bell, el propio presidente de la Academia Colombiana de Historia, Rodolfo Segovia Salas, ¿no? Todas personas muy entendidas en eso. Y me va a servir eso, pues, de pronto sacar algún documento para un libro que ya está listo para meterlo al horno. Es el proceso de independencia en Barranquilla, y creo que de ahí voy a sacar, algunos de esos textos voy a sacar sobre Ciénaga en su relación con Barranquilla, un poco Cartagena, Ciénaga, Santa Marta, ¿no? Eso es la explicación del proceso de independencia en Barranquilla, que es el libro que estamos editando con la Universidad del Norte y la compañía de Alexander Vega Lugo, ¿no? Bien, entonces, para el día, eso es el recuerdo del 11 de noviembre, creo que es una fecha importante. Y también porque seguimos reafirmando, no se ha inventado algo nuevo, ¿sí? Lo más revolucionario que puede haber hoy llega hasta, primero, libertad para todos, igualdad ante la ley, separación de poderes, república, ¿no? Ya, eso. Si funciona eso, y elecciones, por supuesto, universales, si funciona eso, más el derecho a la vida, que exigieron siempre
los norteamericanos en su declaración de independencia, ¿no? Y también los indios de la Minga, de Colombia y de Chile, también toda la gente dice, oye, primero el derecho a la vida. Importante recordar a propósito de las elecciones que tenemos en Estados Unidos, ¿no? El preámbulo de la primera frase de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, que es parte del corpus, como se dice, de la Constitución norteamericana. Me permito repetir eso porque es importante, sobre todo para los días de nuestras patrias latinoamericanas. No es tan optimista, pero bueno, algún airecito, ¿no? Un airecito, dicen los gringos. Declaramos con certeza manifiesta de que todos los seres humanos fueron creados por igual. Y que además se les dotó de ciertos derechos que nadie les puede quitar. Entre ellos, primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la libertad de cada persona. Y tercero, la búsqueda de la felicidad, etc. Y más adelante dice, en el caso de que surja un problema y algunas personas eliminen esos derechos, esos tres derechos fundamentales, el pueblo tiene derecho a hacer una revolución, a levantarse y derrocar para reinstaurar nuevamente el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Casi todas las constituciones nuestras tienen esos principios en este momento, ¿no? Espero que la nueva presidencia de los Estados Unidos, sobre todo la vicepresidenta, no se ocupen de nuestros países latinoamericanos y nos ayuden. Si solamente nos ayudaron a cumplir la primera norma que ellos dicen que es de origen divino, el derecho a la vida. Si hacen eso, pasarán a la historia este gobierno demócrata, del Partido Demócrata de los Estados Unidos. No solo para Colombia, sino que también para Chile, para Bolivia, para todos los países. Entonces, bien, para la clase de hoy nos vamos a ocupar entonces, la charla de hoy, nos vamos a ocupar de algo muy difícil, muy difícil. Barranquilla, el Atlántico, el mundo a fines del siglo XX. Eso es, ¿no? Entonces tiene varias complicaciones. Para mí personalmente, porque yo llegué en los años 80 acá. Vine por primera vez en julio del año 79 aquí a Barranquilla. Vine el 80 nuevamente por un mes de vacaciones desde Europa. Y luego ya la segunda vez me decidí a venirme a Barranquilla. Les recuerdo, para los más jóvenes, ¿no? Ya de más edad como yo, menos edad que yo, del 79 en adelante, todos los años 80 hasta los 90, ¿no? Barranquilla tenía graves y serios problemas públicos, de servicios públicos, por ejemplo, ¿ya? La mitad de la población no tenía ni agua potable ni alcantarillado. ¿Sí? La luz, bastante complicada, se iba, venía. Basura, casi no sacaban basura. Había que organizarse de otras maneras para deshacerse de la basura, ¿no? En los barrios. Yo vivía en el barrio Boston, cerca del estadio Romano Martín. Desde mi casa en Boston, la parte de arriba, la 68 con 41, yo veía, pues, escuchaba, suenan los tambores para gozar. Sí, con Piña, ¿no? Que cantaba esa canción en aquellos años. Sí, entonces estaba complicada la ciudad, bastante complicada. La mitad de la población viviendo en tuburios, que esa era la palabra que se utilizaba. En el periódico aparecían las listas de las personas que morían no de la pandemia, sino que morían de gastroenteritis. Es muy triste, un niño porque se le infectaba el estómago, los llevaban al hospital cuando ya estaban deshidratados. Morían siempre, aparecían cada semana, morían, ¿no? Entonces fue una situación difícil. Si le sumamos a eso también de que Barranquilla ya venía decayendo la industria desde 1940, 50, como dicen los textos de los economistas, o sea, desindustrialización. Eso ya está estudiado bastante. Eso ya está bastante, las estadísticas, todo, de Adolfo Meissel y también Jaime Bonet, Eduardo Posada Carbó, toda esa generación, se llama también del Atlántico, Jorge Conde y también Milton Zambrano, muchas personas, ¿no?, que se han ocupado de la evolución de esto, sobre todo uno que escribió un libro, su tesis
de maestría, pues versa sobre el tema de la evolución económica de Barranquilla. Y encima de todo, pues el puerto bastante regular, con mejoras, cosas, ¿no? Ya también cambios en Colombia, el río totalmente quieto, el río dejó de ser la autopista acuática de Colombia. Entonces Barranquilla estaba en una situación, digamos que muy difícil. O sea, ¿para dónde coger? ¿Qué hacer? La industria decayendo, el puerto bastante flojo, disminuyendo la cantidad de movimiento de carga, de tonelaje, ya comparado con los otros puertos, ¿no? Ya estaba en ese lugar, ya no era, había dejado a rato de ser la portadora de Colombia, como decía. Ya. Esa es la situación, mala situación social, desempleo, servicios de salud bastante regulares y además corrupción. Había en esos años bastante corrupción. Cambios también desde los 60 en los partidos políticos, ¿no? Entonces, no era una situación. Sin embargo, yo, historiador y todo, dije, bueno, no todo es economía. Y yo decidí venirme a vivir acá, consciente de eso. Y llegué yo y venía de un país donde no sé. Viví yo 8 años en Alemania, en la ciudad, no tampoco la más grande, una ciudad universitaria que es Tubinga. En los 8 años yo nunca se fue la luz, nunca se suspendió el teléfono. Una vez hicieron 3 horas, me dijeron que iban a cambiar no sé qué cosa. Me avisaron los meses antes. Yo no me di ni cuenta y ellos arreglaron algo. Y por supuesto la basura, una ciudad funcionando, puede ser Europa. Sí, me venía acá, ¿no? Porque aprecié cosas valiosas de acá. Viniendo de Alemania, que estaba en ese momento del 82 con un cambio de gobierno, en que declararon de que los extranjeros no eran bienvenidos, ¿no? Y ofrecieron a los extranjeros que si quisieran venir a sus países, los pasajes, 2 años de salud pagada, prepagada, 2 años de salud, y una ayuda económica para los 2 primeros años para llegar acá. Y entonces dije yo, bueno, se cerró el plazo el 28 de septiembre del 84 y yo me vine un mes antes aprovechando el máximo. Y me dieron plata para el transporte, entonces, que hablar de esas cosas, ¿no? Fueron amables los alemanes, pero en el fondo había una política racista, no de todos los alemanes, del gobierno que llegó en ese momento, que reemplazó a unos grandes presidentes, primer ministro, perdón, no tampoco, canciller se llama ya. El canciller, que era Helmut Schmidt, ¿no? Fue reemplazado por Helmut Kohl, ¿no? Bien. Eso fue esos son los años 80, ¿no? Y llega acá y entonces lo que voy a hablar ahora de los 80, yo prácticamente lo viví, sobre todo los primeros años, 84, 85, 86. Yo lo que hacía era levantarme en la mañana y comprar el Heraldo, el Diario del Caribe, el Espectador y el Tiempo. Yo me dedicaba a leer periódicos, decir, ¿dónde estoy? En Barranquilla, como historiador, y empecé a preocuparme de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Como dice, entonces, en una oportunidad, de los primeros artículos que escribí de historia sobre del año 47 al 57, que yo denominé, sacando la palabra de 100 años de soledad, ¿no? De la prosperidad de milagro de los años 50. Eso está en Revista Huellas, número 40, sí, Revista Huellas, número 40, que estuvo siempre en internet, no sé ahora, espero que restaure nuevamente esa colección maravillosa de Revista Huellas de los años 80 en adelante de la Universidad del Norte, que es toda la vida cultural de Barranquilla de los últimos 30 años, 50 años, ¿no? 80 y Huellas es del 82, 83, ¿ya? Prácticamente son casi 40 años, más, 20, 80, sí, 40 años, 40 años de toda la vida intelectual de la ciudad. Es un registro, realmente, espero que pongan pronto eso en internet. De todas maneras, están en la biblioteca, están en la biblioteca piloto, están en la biblioteca del norte, en otra biblioteca, me imagino, en la colección de Huellas. Entonces, esto lo escribí en los años 90, entonces escribí sobre los años 50, era muy cercano. Entonces,
voy a leer un fragmento, el final de Cien años de soledad, que me inspiró a mí eso. Dice el genio Nobel Gabriel García Márquez. Aureliano vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. Era la historia de la familia escrita por Melquíades, hasta en sus detalles más triviales. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres, en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos. Porque yo, al escribir, esto es del 93, fue publicado en el 94, en Revista Huella, yo me empecé a ocupar de una serie de personajes que estaban vivos, empezando por García Márquez y sus mejores amigos, que estaban vivos por allí. Y muchos otros personajes, la mayoría de los personajes que estaba yo refiriéndome en ese artículo sobre los años 50, daban vuelta para ahí, yo los veía a veces, ¿no? Me iba a los eventos, todos los que podían, en la vida de la Rosa, sobre todo conferencias en la universidad, yo andaba buscando, no tenía oficio. Y entonces me dedicaba a saber, bueno, tengo que irme involucrando en la realidad. Entonces, claro, que de pronto se produce un vendaval, ¿no? Está muy encima. O sea, es muy difícil superar ese problema de que, digamos, si uno está al lado de una cosa muy grande, no la ves porque es tan grande que no la ves. ¿Ya? Y si la ves un poco con mirada visca, diría Ramón y en Vaca. ¿No? Eso voy a señalar de las cosas más importantes que me parecen a mí, que ocurrieron en los años 80. ¿No? Entonces, siempre la ayuda de las imágenes es importante, ¿no? Esa es una imagen de la época, eso es de fines del siglo XX. ¿No? Esta foto debe ser de 1972, creo, ¿no? Sí. La obtuve de una revista alemana, de una edición alemana de un libro sobre estas cosas, ¿no? Y por primera vez, los seres humanos vimos una foto, no de la Tierra, del agua, porque aquí vivimos nosotros, en esa bolita. Estas fotos son tomadas desde la Luna. Ya el 72 las tomaron y se propagaron, al menos en Europa. Aquí no tanto porque no había internet, ¿no? Y los periódicos tienen que haber proyectado estas imágenes que son impresionantes. Por primera vez el ser humano se aleja de la Tierra y mira a la Tierra como un objeto. 75% de agua, igual que nosotros. Una linda anécdota, el filósofo Martin Heidegger estaba ya anciano, ¿ya? Y le mostraron estas fotos y hizo un chiste, dijo, mira qué interesante la foto, ¿no? ¿Y para qué hacen bombas atómicas? ¿Para qué se necesitan las bombas atómicas? Eso fue la pregunta que dijo y quedó ahí en el aire, ¿no? Dice una gotica de agua suspendida en el infinito inmenso del universo que no se sabe hasta dónde llega. De pronto hay unas personas que inventan unas bombas atómicas y las hacen explotar en Hiroshima, en Nagasaki, o al frente de Chile los franceses para robarlas, o en los desiertos, etc. ¿Para qué se necesitan bombas atómicas? Es una gota frágil de agua. Muy bien, entonces eso es. Y ahí está Heidegger, ¿no? Lo pongo, acá no es un filósofo muy leído, muy comentado. Yo lo leo, ahí está el libro, le saqué una foto, ¿no? Sein und Zeit, Ser y Tiempo, escrito en 1926, su tesis doctoral y publicada después en la ciudad de Tubinga, donde estudié en el sur de Alemania, al lado de la Selva Negra, o en plena Selva Negra, yo viví en la Selva Negra, en un borde, digamos. Y es bastante polémico, ¿no? Hay que decirlo. Casi todos los hay muchos grandes personajes que se han equivocado en política, muchos. Y siempre la multitud y las circunstancias políticas
y no solo políticos, también líderes, ¿no? O personas religiosas. Pensemos en Jesucristo. La mayoría lo condenó. Pudo salvarse porque prefirió una Barrabás. Eso para empezar, ¿no? Eso es muy difícil. Luego Pedro y Pablo, todos murieron en las hogueras y en las cárceles de los romanos, en la predicación del Evangelio. O sea, muchas personas han sufrido cuando se meten en las cosas políticas, ¿no? Siempre terminan mal, ¿no? Y él, pues, después que publicó Ser y Tiempo, que muy pocas personas lo podían entender, porque en ese momento vivía Alemania una situación muy complicada. Y estando en Friburgo, a él, de pronto, él ajeno a la cosa política contingente, lo nombraron rector. Estando Hitler en el gobierno de primer ministro, con un presidente, un señorazo militar, porco, Hindenburg, que había peleado en la Primera Guerra Mundial, ultraconservador, en fin, tradición, monárquica. Y él aceptó, entonces, la rectoría de la Universidad de Friburgo. ¿Por qué no? Pues, es decir, imagínense, en cualquier momento, en cualquier país nuestro, la academia está parte de la política. Nosotros no hacemos política, al menos no solo para ser extranjeros, sino que también nuestros rectores, el doctor Ferri, el doctor Mesa, ellos hablan de la sociedad, por supuesto, están obligados, estamos obligados. Y en un momento él nombró a un señor judío en un cargo importante de la Universidad de Friburgo. Y los dos destituyeron. Cuando se lo vetaron, él dijo, no, este tipo es un gran científico y hay que contratarlo. Y como no se lo contrataron, entonces se distanció y se paró cobijas y se fue de la universidad. Y ahí quedó, pero quedó con el estigma, ¿no?, de haber sido un rector durante la época de Hitler. Me parece absurdo eso. Porque ¿qué tiene que ver eso? El pensamiento más antifascistoide, antifascista que puedo conocer yo son los textos de Martin Heidegger. Y eso, pues, las propagandas y las cosas, más de una vez me encuentro con personas en Barranquilla, Chile, ando caminando, ¿no?, pero toda América Latina y hablan mal de Martin Heidegger. No un fascistoide, pero como más fascista. Ay, por Dios. Yo creo que el pensamiento más anti-Hitler y ante más nacionalsocialista es de él, pero no al nivel de la política contingente, sino a un nivel mucho más profundo. Quiero decir de que la filosofía de fines del siglo XX está muy influida por Martin Heidegger y las personas que vinieron después, por supuesto. Cualquier persona que quiera estudiar ciencia política, filosofía, sociología, antropología, todas las ciencias sociales, yo creo, pues, lo digo así, tienen que acercarse un poquito y mirar un poquito algunos párrafos, por lo menos, algunos capítulos de los libros y artículos de Martin Heidegger. Porque tiempo después, las cosas que él dijo, por ejemplo, en el año 38, escribe un artículo que es el primer documento filosófico claramente ecológico, que después otras personas lo fueron haciendo, y en el 68 el Club de Roma, los científicos se juntaron en Roma y dijeron que la Tierra estaba en peligro. ¿Sí? Y luego el 72, en julio, fue la primera conferencia internacional de Naciones Unidas por el medio ambiente. Entonces es un tema del siglo XX. Y ahora el presidente elegido de los Estados Unidos dijo que iba a regresar a la mesa de París y al Tratado de Tokio. Tokio fue el 93, creo. Sí. La preocupación por la relación con la Tierra. Y el primero que habló de ese problema fue Martin Heidegger, ¿ya? En Ser y Tiempo, por supuesto. Y también el 38 en una conferencia no muy larga, ¿no?, donde él claramente dice eso, ¿no? Y es una actitud antimoderna, antimodernidad en lo que tiene que ver de la relación del hombre con la naturaleza. Y en el 72 se creó la primera conferencia mundial de medio ambiente en Estocolmo, en junio,
y se tomaron diferentes medidas, y ahí comienza entonces, ahí nace el movimiento verde ecologista en Francia, muy fuerte, en Alemania, y en los últimos años también en Colombia, ¿no? Barranquilla no tiene un partido ecológico, ¿no? Hay un partido verde, pero no creo que se ajuste a lo que es el partido ecológico que hay en Europa. Entonces, Martin Heidegger fue el que alborota eso. Sencillamente, hay un texto que él escribió en los años 50, donde él dice que el problema fundamental del ser humano, el año 58, creo que escribe eso, es la relación del hombre con la tierra. Así lo dice. Yo lo cito en un artículo que está, que lo pueden mirar, Barranquilla y el deterioro de su entorno natural. Entonces yo trato de hacer historia de cómo Barranquilla, en su desarrollo económico, destruyó el estuario del río Magdalena, las playas aledañas hasta Puerto Colombia, Juan Mina y la Ciénaga Grande de Santa Marta, en su afán de desarrollo económico, por supuesto, ¿no? Y ahí termino ese artículo que ustedes pueden leer en la revista Huellas, número 100, que lo pueden leer en internet, en un momento. Ya, al final yo pongo una cita de Martin Heidegger, donde él dice, sí, el problema más grande de nuestra época es, hay que hacer una meditación, no una reflexión, porque la reflexión es separarse. Dice, hay que meterse en el mundo, ¿no? Cuando digo mundo, digo humano y natural. El problema más grande, o sea, la frase dice, lo que va a definir la sobrevivencia del ser humano en el planeta es la meditación sobre nuestra relación con la Tierra, lo dijo Madre Tierra, con la Tierra. Es decir, con esto, ¿sabes? Con eso, ¿no? O sea, la relación, nuestra relación con esa gotica de agua, con tierra, hay que meditar sobre eso. Eso va a definir si sobrevivimos o no como seres humanos en el planeta. Me acordé de él antenoche, cuando en las últimas noches, en los últimos días, cuando Biden entonces dice que va a regresar a la mesa de negociaciones con las grandes potencias, sobre todo para las emisiones de gas, de petróleo y carbón, que son los hidrocarburos, ¿no? Que están enterrados uno en forma de piedra, como el carbón del Cerrejón, y otro como petróleo, ¿no? De Maracaibo en este caso. Entonces, de la quemazón de esas cosas dependerá en gran parte. Entonces, eso es. El pensamiento de Martin Heidegger, no directamente, por vía indirecta, es lo más influyente en el siglo XX, creo yo. Creo. Muchos otros, también ingleses, franceses, acá en Brasil, que sé yo, hay muchas personas que están siempre están hablando de eso, ¿no? Por supuesto. Ya. Entonces, seguimos entonces, y esa es una cita tomada de ese tiempo, porque hay personas que le tienen miedo a estos filósofos. No, hay que... No, claro, no se puede leer como leer con Dorito. Por supuesto que no. Uno lee un chiste con Dorito, se ríe y ya, el se va y todo. No, pues son textos que hay que releer. Leer cualquiera lee, hasta un niño lee. ¿Quién relee? Yo releo. ¿Cuántas veces? Infinitas. Sobre todo los textos escritos bien, ¿no? Entonces, aquí vivió él sin electricidad, sin agua potable, tenía una fuente así de esas cosas que se hacen en los campos, que sacan agua subterránea y todo. Y salía a caminar por esos campos de senderos de tierra, ¿no? Y cuando tenía que ir a Friburgo a hacer su clase, iba a alguna reunión, alguna cosa, pero él finalmente pasaba todo el tiempo allí en medio de la naturaleza, o sea, fue consecuente, ¿no? ¿Sí? En ese sentido. Y ahí está esa frase, el Dasein, es decir, el estar, el ser y estar en el mundo, eso es Dasein. Da es allí, Dasein, ser y estar. El ser y estar en el mundo, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, se comprende siempre a sí mismo desde su existencia. ¿Sí? Desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Ya, si ustedes conocen o recuerdan, ¿no? Eso, esta frase está en contravía totalmente del pensamiento cartesiano.
Descartes hace el ejercicio distinto. Descartes dice, eliminaré todos mis 5 sentidos y me voy a recluir solo en mi conciencia, ¿no? Pienso, luego existo. Descartes dice, no, si yo pienso y luego existo, yo puedo destruir el nido. Pero si existo primero y veo que estoy en el nido, yo nunca voy a destruirlo. Eso es, digamos, traducido por mí en términos coloquiales. Ahora bien, el comprenderse a sí mismo es importante, es el primer ejercicio. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? Luego existe la posibilidad de cada uno de nosotros de ser sí mismo o de no serlo. Ser sí mismo es el ideal ilustrado, moderno de Kant, de Rousseau, de ser libre, y Kant de ser mayor de edad, de ser absolutamente autónomo moralmente. Entonces, él rompe Heidegger con toda esa tradición en 1926. O sea, que es muy valiente. Dice, no, el sueño de la novena sinfonía de Beethoven, en que los hombres volverán a ser hermanos, como poeta Schiller, romántico, pues, de fines del siglo XVIII. Eso es una posibilidad, ¿no? No es un destino histórico definitivo. Y rompe con la ilustración, con la modernidad y también, por supuesto, con el marxismo. El marxismo también tiene una visión de la historia optimista, de que va a llegar un momento en que el ser humano, vamos a ser todos hermanos, no van a haber conflictos, es un paraíso terrenal. Los liberales de Kant también, salvo que ellos lo piensan con propiedad privada y Carlos Marx sin propiedad privada, pero ambos son modernos. Ese tipo salta eso y se va más allá y dice, no, eso es una mera posibilidad. Y que los hombres sean hermanos, como dice Beethoven, ¿no? Orquesta y todo, eso es muy bonito, ¿no? Pero filosóficamente es imposible consolidar ese pensamiento como algo preciso. Entonces, bueno, eso es entonces esa famosa frase que hay que explicarla porque quién sabe, la persona común y corriente dice que es el Dasein. Ni siquiera es un alemán de Dasein. Ah, no, estar ahí, pues. Eso no vale que existe hace mucho tiempo. Estoy hablando del pensamiento de fines del siglo XX, ¿ya? Si yo hablara de Roma, hablaría de Polibio, hablara de Aristóteles y de Sócrates. Entonces, según la época, ¿no? Si hablo del siglo XV, del Renacimiento, tengo que hablar de Maquiavelo, ¿no? Del siglo XVII, tengo que hablar de René Descartes, ¿no? Entonces, este es otro gran pensador, ¿no? Se doctoró con Heidegger, ¿ya? Gadamer. Él ha sido más popular porque vivió 102 años, ¿no? Y fue conocido bastante aquí, sobre todo en Bogotá, ¿no? Acá también en Barranquilla, claro. La Norte siempre están sus textos, sobre todo el texto sobre formación, el concepto de formación, ¿no? Se circula bastante, siempre Ferro, ¿no? Y hacía eventos y Gadamer estaba ahí, las personas que venían, ¿no? Bastante gadamerianos, sobre todo en Bogotá, ¿no? La gente que hace pedagogía y filosofía. Es un gran señor, yo nunca lo vi. Pude haberlo conocido, pero es difícil llegar a estas personas que viven en su casa, recluido más, un aristócrata él, y vivió toda la guerra, ¿no? Imagínense, vivió 2 guerras mundiales. ¿Sí? Entonces, y el principio de historia efectual, ¿no? El principio de historia efectual, ¿ya? Dice, cuando intentamos comprender un fenómeno histórico como ahora nosotros en fin de siglo en Barranquilla y el Atlántico, desde la distancia histórica que determina nuestra situación inminente y en general, nos hallamos siempre bajo los efectos de esta historia efectual. Ella es la que determina por adelantado que nos va a parecer cuestionable y objeto de investigación. No somos dueños del balón. Somos unos seres Heidegger. Es una posibilidad de que uno sea lúcido y descubra cosas, pero él siempre está diciendo, él mismo lo dice. La palabra hermenéutica significa el intento de comprender, pero de antemano sabiendo que es muy difícil captarlo todo de una vez y que haya certeza. Son meras aproximaciones, por supuesto. Y sí, otro texto más de él,
fin, esto es de los 40, ¿no? La razón no funciona por sí misma, es una posibilidad histórica, una oportunidad histórica. Y toda la modernidad y todo el crecimiento del siglo XIX y XX, todo el despliegue tecnológico, que tiene muchos aspectos militares, pero también de salud. Muchos de nosotros estaríamos muertos sin la ciencia moderna. Pero de todas maneras, él dice, es una oportunidad histórica. Sí, es una posibilidad. Y dice que la modernidad no se comprende a sí misma. Eso es. Y también el concepto de historia efectual, ¿no? Es decir, el pasado está allí muy presente en nosotros, porque nosotros no somos dueños del balón con nuestra conciencia. Hacemos el intento de ser lúcidos, pero siempre estamos influidos, ¿ya? Estamos bajo el efecto del pasado, ¿ya? En resumidas cuentas, le está diciendo, el sujeto cartesiano, lúcido, que ve todo, reflexiona y piensa y transforma, eso es limitado, ¿no? Está en crisis, entonces. Fines del siglo XX hay una crisis de la idea optimista de la sociedad moderna de convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. Ahora con la pandemia, esa crisis se acrecienta, pero casi nadie habla de estas cosas. Es decir, ¿dónde quedó la ciencia entonces? Nos está matando de a poco un virus. Bueno, no íbamos a ser dueños y poseedores de la naturaleza, entonces hay que pensar en esas cosas. Bien. Y este es François Lyotard, 1979, publica un libro, ¿no? Sobre la posmodernidad. Dice, no, la modernidad se acabó. Y los franceses dicen, pues, de mala leche, como dicen, ellos son los traductores al español del mundo de las ideas alemanas. Sí, no, ellos con mucho mérito, ¿no? Ellos tienen el estructuralismo francés, ellos tienen sus propias cosas, franceses y alemanes, y son por vías distintas, pero concluyen. Y Lyotard dice sencillamente, se acabó la modernidad, es decir, se acabó el proceso de adueñarnos del mundo, de la naturaleza y de todo, y dominar todo, ¿no? Y el supuesto de que todos vamos a ser juiciosos, como dice Kant, ¿no? Está en crisis al menos eso, ¿no? Entonces, él escribió la condición postmodal, ¿no? Entonces, ese es el ambiente filosófico que se vive en la época. Y este es Habermas. 1993, pues, esa foto es del 93. Él nació el 29. Es decir, tiene 91 años, ¿no? ¿Cuánto tiene? 29, 70, tiene 81 años. Eso tiene 91. Serían del 30, 70, sí tiene 91 años. Por ahí lo he visto, ha seguido publicando. Y él entonces escribió el 79, 80, 82, le responde a él en una famosa conferencia, le responde al señor Lyotard y le dice, no señor, al contrario, la modernidad no se ha acabado, no ha completado su ciclo. Y se transforma Habermas en el filósofo más leído, más comentado de Colombia en los años 80 y 90 y todavía, yo creo. Es decir, el problema es al revés. No es que se haya acabado la modernidad, hay que desarrollarla, sobre todo desde el punto de vista político. ¿Sí? Es decir, tenemos que consolidar la libertad del individuo y de las instituciones democráticas. ¿Ya? La modernidad es democracia, es libertad, es república, ¿no? Entonces, no se ha cumplido la modernidad. Con respecto al medio ambiente, claro, ahí sí que no hay, ahí hay problemas. Pero no por eso vamos a liquidar el proyecto de la modernidad para el ser humano. Eso es Rousseau, eso es Kant, eso es Hegel, eso es los grandes fundadores de la modernidad, ¿no? Busca una posición equilibrada, ¿no? Por supuesto, él viene del marxismo, un marxismo, digamos que evolucionado y depurado. Bueno, y ahora los acontecimientos del mundo, ¿no? ¿Ya? Es muy difícil entender lo que pasa en Barranquilla y en Colombia a fines del siglo XX sin saber lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ay, perdón, está
Eso es la noticia del 16 de julio del 90 cuando se firma, ¿no? Se firman curiosamente en unas sillas de madera, ¿no? El canciller federal, Bundeskanzler Kohl, y Genscher, que es el ministro de Relaciones Exteriores, liberal, ¿no? En una conversación con el secretario general de la Unión Soviética, que es Gorbachev, ¿ya? En Sebastopol, en el Cáucaso, el 16 de julio del 90, que se firmó definitivamente ya entonces la unificación de Alemania, ¿sí? Claro, antes, en el 89, había todo el proceso, ya venía el señor Gorbachev hablando con los norteamericanos, con el presidente norteamericano, republicano, este señor, ustedes conocen, ¿no? Entonces ya se venía hablando ya del problema de la Unión Soviética y se acabó la Unión Soviética, que es el acontecimiento, creo yo, más importante de la época, ¿no? El país territorialmente más grande del planeta, con una población de 200 millones, ¿no? Tienen de todo, y se cierra el ciclo iniciado en el 18 de la revolución bolchevique y de Stalin y de todo el intento, ¿no? Pero se convirtieron en potencia de todas maneras, lo siguen siendo. Entonces, ese acontecimiento de alguna manera marcó el fin de una época, ¿no? Y el 89, también en noviembre, ¿no? Un 9 de noviembre, no 11, un 9 de noviembre que pasó un poquito pesado, se produce esta cosa. Yo estaba en Alemania de manera casual, estaba haciendo unas actividades académicas por allá, estaba de viaje con mi familia, ¿no? Y entonces me tocó vivir en Colonia esta cosa, ¿no? En una noche, la gente joven, como en Chile el año pasado, sencillamente dijeron ya no más. Eso era Alemania, igual, es un muro, a alturas del partido. Y no hubo nada que hacer. Te puedes dispararle a 20 personas, 300, pero no a 100.000, no a 500.000, no a 1 millón de personas, lo que pasó en Chile el año pasado, en octubre, cuando pidieron una nueva constitución y cambios en la política. O sea, imposible. Y ahora fue ratificado por el plebiscito, como en Alemania también se ratificó la unidad alemana y todo eso. Entonces, eso significó el fin de la Guerra Fría. Eso es lo que es. Y nosotros acá, en nuestro mar Mediterráneo, Caribe, en la costa norte de Colombia, pues viendo cómo pasaban todas esas cosas, ¿no? Entonces era aterrizar en Barranquilla, entonces sí, eso es el panorama, digamos, internacional. Se produce también otro cambio, ¿no? Un cambio importante y lo señala, sí, voy a poner aquí una imagen mejor, eso lo señala un gran historiador que ustedes conocen, seguramente. Este libro fue publicado en el año 95, si no me equivoco, en inglés. Vamos a verificar. Esta es la primera edición, en el 94. En el 94 ya se acabó la Unión Soviética, se acabó el sistema bipolar, China ya va irrumpiendo y se acaba entonces ese mundo de competencia de dos países con sus zonas aledañas, ¿no? Occidente contra Rusia. Ya se acabó eso y viene otra cosa. Hoy ya vivimos desde el 90, de esta época, es el gran cambio que hay, más allá de Barranquilla. Acá en el patio pasaron algunas cosas que ya la vamos a enumerar, ¿ya? Entonces, este libro que está siempre a la venta por ahí, está circulando también en el PDF. Este Hobsbawm es un historiador marxista, dicen que me parece un adjetivo feo. Pero bueno, es un gran libro. Me parece que son conferencias que se las grabaron y las transcribieron ahora, un robot las transcribió seguramente a un libro. Son charlas muy amenas, ¿no? ¿Y qué afirma este tipo? Este tipo dice que hay a fines de siglo, o sea, el siglo XX comenzó el XIV con la decadencia de Europa. Y en el 90, en los 89-90, con
cuando se acaba la Unión Soviética, ahí se cierra el siglo XX. Habla del siglo XX corto. Entonces, en esa transición mundial está Barranquilla. Y Barranquilla, sensible, como siempre, percibió esos grandes cambios, ¿no? Yo creo pertinente, me parece a mí, dejar de compartir. Entonces vamos a buscar otra cosa. Ya, vamos a buscar aquí. Voy a mostrarles el párrafo donde dice Hobsbawm por qué cambió el siglo XX, ¿no? Yo creo que eso está en la página, ¿qué página está eso? ¿No? Está en la página, por las históricas, la página 23, debe estar eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante hacer eso, ¿no? Página 23, ¿dónde estamos? 20, 21, 22, 23. Ah, bueno, aquí está. Aquí está entonces, y vamos a ver si la podemos ampliar más. Entonces, ¿no se puede ampliar más? No se puede ampliar más. Sí, claro que se puede ampliar más. Ya. Entonces, ahora voy a compartir. Ya. Vamos brevemente a referirnos a este historiador contemporáneo. Entonces, Sharon Screen, eso allí. Ya. Es mejor leer directamente del autor, traducido del inglés, sin mayores problemas. Aquí podemos leer entonces, pueden leerlo en su casa, después está en internet este documento, en PDF o alguna cosa. Dice, a la hora de hacer un balance histórico, no puede compararse el mundo de finales del siglo XX con el que existía a comienzos del periodo del siglo XX. O sea, los historiadores hacemos esas periodizaciones, por decir, Colombia, antes de Bolívar y después de Bolívar, o sea, antes de la guerra de independencia, 10 años, 20, 15, hubo guerra acá, de 1808 a 1820, son 12 años. Por supuesto, hay un cambio importante. Una cosa era antes y ahora después. Y así. Entonces dice, es un mundo cualitativamente distinto, al menos en 3 aspectos. Para los que me están escuchando, ya que nacieron en el siglo XX, en 1960, o sea, tan vivos los que nacieron en el 40, el 50, el 60, el 70. Tienen que saber que hay un historiador inglés de origen egipcio, creo, Hobsbawm, que piensa que hay 3 cambios importantes y que el siglo XX termina en 1990 con la caída del muro de Berlín. Dice, en primer lugar, dice, ya no es eurocéntrico. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Europa en el siglo XX perdió, se volvió vieja, contaminada, decadente, entre comillas, ¿no? Decadente, la palabra decadencia en historia no es ruina ni nada, es una cosa mental, y cosas, todos viejos. Los latinos vamos para allá y vamos a París, vamos he estado yo en Londres, vamos a Berlín y vemos, lo veo bien, maravilloso, un poco caro, pero museos, si ustedes quieren, música, pero es un mundo viejo, es mi opinión. Yo voy con mucho gusto, apenas puedo, yo voy, hace rato que no voy por esos lares. Entonces sí, ya no es eurocéntrico, uno nota eso. Es decir, desde el punto de vista económico, político, es Estados Unidos, es la Unión Soviética, es China, es la India, el mundo árabe, y América Latina, que es un volcán. Entonces ellos quedaron ahí chiquiticos, con unos 600 millones de habitantes, con su unidad económica europea. Entonces ya todo gira, ya no gira más como desde Roma, de que está girando el mundo alrededor del mar Mediterráneo, de Europa. No de norte de Europa, del mar Mediterráneo, dice el gran historiador Jacob Burckhardt, ¿no? La humanidad activa, o sea, toda la historia nuestra nace en el Mediterráneo. Y para América Latina no es Europa, nuestras raíces están en el Mediterráneo. Hagamos el recuento, ¿ya? En primer lugar, el idioma es mediterráneo, es latín, con un poco de griego, y lenguas un poquito de visigodas, no sé, de cosas, de España. El español es una derivación del latín, es una lengua románica, romance, eso, ¿no? Como el francés y como el rumano.
ya, italiano. Ya. Nuestras matemáticas son del Mediterráneo, nuestras religiones de acá, cristianas, protestantes, católicas, también vienen del Mediterráneo. Nuestra filosofía política, ¿no? La idea del Estado, separación de poderes, eso es Parca, eso es Atenas, Platón. Alejandría, Egipto, la geometría, es decir, los instrumentos, la guitarra, los coros, todo viene de ahí del Mediterráneo. Después se corrió para el norte de Europa, surgen los filósofos del siglo XIX, y sobre todo Hegel, ¿no? El que hace algo de, no, el eje de la historia, ellos quieren ser, pues, el principio de todo, ¿no? Pero no, es el Mediterráneo. Y Roma, sin lugar a dudas. La sombra de Roma, ahora se proyecta sobre Chile, sobre Estados Unidos. Siempre está uno mirando bajo la sombra de la experiencia del Imperio Romano, que yo creo que se inventaron todo lo que puede haber en política ahora. Entonces, no es eurocéntrico. Y eso se produjo del 14 al 90. Se perdió eso, con 2 guerras. ¿Quién aguanta 2 guerras? Ya. Luego entonces dice una segunda. La segunda transformación es más significativa. Dice, entre el 14 y el comienzo del decenio del 90, el mundo ha avanzado notablemente en el camino que ha de convertirlo en una única unidad operativa, lo que era imposible en 1914. Hay que recurrir entonces a un hijo de uno que conoce la palabra unidad operativa. A mí me tocó cuando leí eso, unidad operativa. Yo lo entendí por vía de la historia, ¿no? Pero se puede preguntarle a un joven que estudia ingeniería de sistemas o que sabe de esas cosas. ¿Qué es una unidad operativa? Es la unidad operativa, sencillamente, la unidad operativa es cualquier cosa que tú hagas, tú tienes que considerar la unidad. Tú te mueves dentro de una unidad donde puedes hacer operaciones. Una fotocopia, enviar un correo electrónico. Eso es para mí en mi ignorancia, una unidad operativa. Yo me muevo en un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces, la unidad operativa actual es el mundo. Y eso afecta a toda la vida de nosotros. Yo no puedo hacer historia de Barranquilla sin considerar el mundo. Imposible. Aunque se hizo eso, y todavía se hace. Para mí es inconcebible. Pensar Barranquilla sin esto es imposible. O el departamento del Atlántico. O una persona que estudia leyes, por ejemplo, para trabajar y litigar en Barranquilla. No. Los jóvenes le ofrecen una beca en Francia y van para Francia. Y a China también, y aprenden el idioma. Es decir, todo lo que hace un joven ahora en su proceso educacional, formativo, profesional, tiene que considerar que el sistema operativo es el mundo. Tiene que prepararse para trabajar en cualquier parte del planeta. Porque la movilidad es muy grande. Es muy grande. La gente está caminando mucho. Miren el papel que jugaron los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, y están en todas partes, y hay China, y hay todo eso. Eso es la globalización. Entonces sí, la globalización es lo mismo, es global. Todo es global y todo lo que uno haga tiene que ser global, ¿no? Porque entonces quedas mal y es algo incontenible. Ustedes lo pueden leer eso después con más calma, ¿no? Entonces, Europa deja de ser el centro. Segundo, el mundo ya es donde nosotros nos movemos. Y la última, lo dice la tercera transformación, la más perturbadora, ¿no? Es la que tenemos las personas mayores de 50 años, 72 como yo, con las generaciones jóvenes, ¿no? Entre los vínculos, la ruptura de los vínculos entre las generaciones, es decir, entre pasado y presente. Sobre todo en los países capitalistas más industrializados, con más tecnología, que sí, y yo siento eso, ya, siento eso. Uno es como dicen, es un ignorante informático, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Eso es, entonces ustedes pueden buscar ese texto, que es el prólogo, en la página 23, dijimos, ¿no? ¿Sí? Ese prólogo es muy importante para hacer lo que él dice, para comprender la unidad operativa, para comprender el mundo. Estas ideas, pues yo nací con ellas, desde el punto de vista histórico. Un día, 89, 90, me encuentro con un afrodescendiente de República Dominicana, que había hecho un doctorado maravilloso sobre la teología de la liberación en Turingo, en filosofía, un gran trabajo que no está traducido lamentablemente, y me pregunta en 90, ¿cómo te va en Barranquilla? No, ahí estoy, así,
tratando de trabajar, trabajaba en posgrado, buscando trabajo, pues, acomodándome acá. Me dijo, mira, acabo de presentar una tesis de postdoctorado, en Turinga me la rechazaron, porque usé la palabra globalización. Lo que se viene ahora me dice, es una globalización, católico, pero retirado, colgó la sotana, afro, ni siquiera mestizo, ¿verdad? Entonces, él me dice, me rechazaron eso, no lo entendieron. Traté de decirle en todos los idiomas de que aceptaron. Eso es lo que se viene ahora. Y él me dijo, mira, lo que puedes hacer en Barranquilla, como no tiene gran biblioteca, y archivos seguramente tampoco, como en República Dominicana, son escasos, haz historia de la región y de la ciudad donde tú vives en relación con el mundo. Porque eso es lo que viene ahora. Viene la globalización. Y yo le atendí, le hice caso, pensé mucho, leí a Polibio, y Polibio me dice, no hay historias particulares, como va a ser la historia de Barranquilla. Si ya Polibio hace 2500, 300 años ya lo dijo, hay una sola historia, la que gira alrededor de Roma, Barranquilla en el mundo. Pero ese nombre no, hablé con varias personas, y la palabra globalización no existía acá. Ni Barranquilla en el mundo, no sé qué es eso. Historia de Barranquilla y del Caribe colombiano. Y felizmente me aceptaron la materia y estoy desde el año 94 de agosto dando esa asignatura para todos los estudiantes que quieran. Entonces, esa es la cosa. Entonces, nuevamente volvemos al patio, ¿no? Volvemos a nuestro patio acá. Eso es, entonces, los amigos que me escuchan, joven, por supuesto, ¿no? Que se vayan interesando por estas cosas. Vamos a compartir nuevamente, ya, a retomar nuestra secuencia. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre acá en Barranquilla. No todo, es difícil, ¿no? Pero voy a señalar los acontecimientos más importantes, ¿no? Bien, entonces, eso ya está Rusia, ya se liberó ya para el mundo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Barranquilla en los 80 y en los 90? Esa es la pregunta. ¿Ya? Este mapa siempre lo pongo, ¿no? Porque la geografía para Colombia ha sido siempre importante. Por la fragmentación regional, dirían unos señores de los 80. Y de la costa, ¿no? El río Magdalena, en fin, o sea, la historia de Barranquilla está marcada por la geografía. Y cuando las zonas montañosas cafeteras decidieron sacar por Buenaventura el café y abandonar el río Magdalena, como ocurrió realmente, entonces, sí, en Barranquilla, en la segunda mitad y a fines de los años 80, esa crisis se manifestó de muchas maneras. Es que si no hay movimiento portuario, no hay comercio, no hay importaciones, no hay exportaciones, no hay industria. O sea, ¿qué se puede hacer? Una decisión que no tomaron los barranquilleros. Esa decisión no la tomaron en Bogotá, en Medellín, en Cali, Bucaramanga, quizás, Colima. Por eso cuando me dicen a mí, Puerto de Oro de Colombia, lindo, ¿eh? Fue dicha por primera vez en 1946 por un presidente antioqueño. Y ellos son los que tomaron esa decisión. Y viene acá a decir la Puerto de Oro de Colombia cuando ya estaba comenzando a dejar de ser el principal puerto de Colombia. Es una verdad muy dura, pero yo puedo involucrarme un poco como catedrático, como intelectual, como historiador, porque ya puedo votar. La última vez voté para elegir alcalde y para elegir ediles y esas cosas. O sea, ya tengo un margen, ¿no?, para poder opinar. No me gusta, yo nunca uso esa palabra, porque es una ironía cruel. Fuimos hasta 1940 en la Puerta de Oro de Colombia, sin duda, por muchas razones. Pero desde el punto de vista industrial y portuario, sobre todo, ya lo dejamos de hacer. Hace rato, ¿ya? Y creo que ahora hay que buscar otros derroteros, ¿no? Hoy abro el periódico y veo que están buscando ese otro derrotero. Van a hacer un gran espectáculo, una cosa grande para espectáculo grande. Me parece que eso está muy bien, eso está bien. Hagan esas cosas mejor, hagan la ciudad amable y el departamento también, con vías, pues se venir haciendo, ¿no? Pero ya con la obsesión del puerto y local de excelencia y cosas así, yo creo que ya no. Bueno,
Entonces, eso es, y este mapa del 88, precisamente hecho por los geógrafos franceses, está en un atlas colombiano del año 92, creo que. Entonces, aquí está Barranquilla, ¿no? Esta ubicación tan particular. Ya. La población es importante, 1.778, 2.676 personas. La verdad, no el 78, es el 77, ¿no? Hay un pequeño error ahí, pero no importa. Mire cómo va creciendo. Y a partir de 1870, cuando se conecta con el ferrocarril, se levantó Barranquilla, y pasamos pocos años. ¿Cuánto? En 25 años. En 35 años pasamos a 40.000 habitantes. El 12 a 48. Y el otro gran salto se da en 51. 279.000 habitantes. Y el año 85, 1.000.000 de personas. O sea, el crecimiento. Barranquilla se tragó todo el departamento de la zona, lamentablemente, por múltiples razones. Otro tema es, en los años 60, Barranquilla fue inundada por todos los campesinos pobres que buscaban una mejor vida, atraídos por la urbe, y conformaron los barrios de invasión. Hay un gran libro que se llama Barranquilla, 3 barrios de invasión, escrita por Eugenio Chávez, dirigido por Falforda, un estudio sociológico maravilloso. Un libro escaso, ¿no? Yo he hecho unas crónicas para algunos amigos desde el año 65, ¿ya? Se llama 3 barrios de invasión. Alguien hizo después otros 3 barrios, un trabajo de maestría de un conocido historiador que me olvido en este momento, que se llama, no sé cómo se llama, Valencia. Iván Valencia tiene un libro, no sé si, en la última feria del libro el año pasado, lo pude ver y lo compré. Entonces, el crecimiento demográfico, que corresponde al crecimiento demográfico del mundo también, hay que decirlo, ¿no? ¿Sí? La crisis de la modernidad también tiene que ver con la cosa demográfica. Estas cifras, por supuesto, el más importante estudioso de la economía de Barranquilla, que es mi director ahora, que se llama Adolfo Mesa Roca, ¿no? Es un grandísimo aporte, ¿no? Ese es el libro, ¿no? ¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla? Pongo eso para decir que en los años 80 se escribió este libro. Y se da porque cuando tú preguntas, oye, ¿por qué se disipó? Es porque se acabó la industria en los años 80. Eran años de desesperanza. Yo hablé con el autor del 89, como 3 horas, con otra persona más, profesor de Historia del Atlántico, que se llama Juan Guillermo Restor, y hablamos largo sobre el problema, ¿no? Y él tenía la esperanza en ese momento que la apertura económica que ya estaba gestándose, ¿no? Con Virgilio Barco y con los cambios a nivel mundial, ya que se estaban produciendo el neoliberalismo, la caída de la Unión Matriz y la Unión Soviética, etc. Ya se vislumbraba un nuevo mundo en ese momento. Y Barranquilla en los 80 tenía este problema. ¿Sí? Los barrios del sur, que se llama. Eufemismo es la palabra. Los barrios del sur. Tugurios. Sin agua ni alcantarillado, sin trabajo, rebusque, informalidad. Entonces, ese es el problema de los 80 en Barranquilla. ¿Sí? Por eso hay un artículo que se llama Crisis Urbana. Esto ha cambiado mucho, por supuesto. Estoy hablando de los 80, no de ahora. Esto cambió. ¿Ya? Entonces, esta foto es mía. La foto de los años 80. Yo la saqué. Yendo en un viaje, ir al aeropuerto, iba caminando yo y esa foto. Sacar esa foto. Entonces, sí, la hice yo en 1900, eso debe ser del 88. ¿Ya? Eso ha cambiado mucho. Y esta es la Barranquilla, digamos, más cercana. Esta es del año 2010. Ya es distinto. Pasaron muchas cosas. En 30 años cambió bastante Barranquilla, ¿no? Bastante Barranquilla. Ahí está otra vez. El entusiasmo de los jóvenes se repitió. Ya, entonces, sí, vamos a referirnos a algunas cosas de
que afectaron la vida de acá, ¿no? Está en la Mira de la Rosa, ¿no? En los años 84, en el 82 ya estaba este teatro, ya estaba esa cosa maravillosa, ¿no? Me parece, la Mira de la Rosa, inaugurado en el 85, no, o sea, hay un error allí, ¿no? Fue el 82. Vino el presidente de la época que se llamaba Julio César Turbay Ayala. Ahí en la Policía Municipal. Se cerró el 16 y se va a reabrir, creo que en un año pronto. Ya están pensando en eso, ¿no? Los historiadores de la época, en esos años 80, hubo una cosa maravillosa. Es que se comenzó a reescribir o a escribir la historia de la vida. Un importantísimo actor de eso y el más que alcanzó más alto nivel, que terminó lamentablemente en Londres, porque en los 80 hizo el papel del director del Diario del Caribe, una etapa maravillosa del Diario del Caribe, fue a estudiar historia a Londres, hizo doctorado en Londres y se quedó en Londres. Entonces se casó con una dama inglesa, y, claro, no había nada que hacer, y está en la Universidad de Londres, ¿no? Compartió en el mismo pasillo los cubículos con Eric Hobsbawm, entre otras cosas. Me lo contó a mí Ramón Bach. Yo no soy amigo de Eduardo Posada, lo leo bastante, lo he leído totalmente, ¿no? Y esta es su obra máxima que no ha tenido la difusión que se merece, creo yo. Sí, el Caribe colombiano, esto me parece uno de los grandes libros que se ha escrito a fin de siglo, que incluye, por supuesto, también a Barranquilla. Y escribió el año 87, hicieron por segunda vez un concurso en la Cámara de Comercio. Allí estaba mucha gente viva, Arturo Saravia Vete, era el director de la Cámara de Comercio, estaba Carmen Arévalo, gran arquitecta y planificadora urbana, Jaime Abello Banz, gran intelectual, que es abogado, pero literato, y dirige nada menos que la fundación que creó con García Márquez de nuevo periodismo. ¿Sí? Entonces, y también Katia González, y eran amigos de gente de Bogotá, y hicieron mucha actividad en la Cámara de Comercio, sacaron libros, publicaron libros, y en el segundo concurso de historia de Barranquilla, él ganó el concurso con un libro que se llama Una invitación a la historia de Barranquilla, son 4 capítulos, un gran libro también. O sea, para mí es el principal historiador de los últimos 30 años sobre Barranquilla, ¿no? O sea, se lo recomiendo, pues, que busquen sus libros, sus artículos, ¿no? Como él no está acá, pues, había que... Pero en la Biblioteca Piloto y en el Archivo Histórico están todos sus libros. No sé si están en internet, yo los tengo físicos todos, por supuesto, yo he mirado a eso. Sí, con gusto. Y otra persona, memoria de los años 80, en plena actividad, el escritor vivo más importante que tiene, escritor vivo, no poeta, es otra persona, no poeta, que tiene Barranquilla en los últimos 30 años. ¿Ya? Díganme qué otro escritor es mejor que esté vivo. Tuve la suerte de conocerlo y me ayudó muchísimo a entender la ciudad. Una amistad sin revés. Desde el año 85, cuando me encontró en la calle 72, me pude tomar un café a la bodeguería americana, de la 72 con 20 de julio. Conversamos toda una tarde, me hablaba de Chile como si fuera chileno, Maduque Grove y Allende y la dictadura y Pinochet, y también de literatura. Y comenzó una amistad tan fructífera que para la gente que no sabe, ¿no? Muchos saben, rápidamente en los 80 me convertí yo en el coleccionista de todos sus textos, artículos de periódicos, y tengo un mueble entero con todos sus legados. Luego me dio sus cartas y todos los libros que ha publicado. Prontamente va a pasar a una sala especial en la norte para que todas las personas interesadas en su obra la puedan consultar. Entonces, él es la memoria intelectual, literaria de la ciudad de Barranquilla, ¿no? Tiene unas cosas muy bonitas. Por ejemplo, de los años 80,
él buscó columnas de periódicos de los años 80. Sí, y salió un libro así, con columnas, no escrito por él, pero él las coleccionó, recortadas, están en el archivo que yo tengo. Si alguien quiere saber algo de Ramón, tiene que hablar conmigo, yo le fotocopio, le escaneo, lo que ustedes quieran. Se ha escrito bastante sobre él y ha tenido todos los reconocimientos de la Universidad del Norte y también de la ciudad, ¿no? Ahora está pues, más de 80 años, ¿no? Y menudo hablo con él, está totalmente activo. Esa es una gran memoria. Si ustedes se interesan por los años 80, 90, ustedes tienen que hablar con Ramón. Para mí es un historiador, sí. O sea, yo hablo con él del siglo XX y él sabe más que yo. Tiene una memoria maravillosa, ¿no? Entonces, y este libro que se llama Escribir en Barranquilla, esa es la primera edición, ya tiene 3 ediciones, se consigue en la edición del Perú. Es la memoria, hay muchas cosas de los años 80, pero también de principios del siglo, de voces, de García Márquez, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, y en los años 80 también, cosa curiosa, ¿no? En medio de la crisis aparece un Ramón Baca y aparece José Agustín Blanco publicando su obra en el 87 sobre los orígenes de Barranquilla. O sea, hay un despertar de la historia. O sea, la historia y la historiografía, o sea, escribir libros sobre el pasado de Barranquilla es de los años 80. Qué curioso, en plena crisis económica, industrial, poblacional, tutorial, portuaria, en medio de esa crisis, surge la historia, como una necesidad de decir, o sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y él explica cosas del siglo XVII y del siglo XVIII sobre Barranquilla, y descubre que Barranquilla se vio como un sitio de libros. Y bueno, esto es publicado por el Banco de la República, entonces, que explica en los años 80 surgió entonces esa cosa. Y también, el año 89, Miriam Linares Valles, que estaba trabajando en la alcaldía con su pariente, amigo, etcétera, Juan Pablo Linares, que es la persona que está aquí, la persona que está acá, fallecido el 11, ¿ya? Ramón Baca, ¿ya? El suscrito, Jorge Villalón, y nuestro grandísimo amigo, Alfredo de la Espriella, ¿no? Entonces, cumplía 80 años Alfredo, y le hicimos un homenaje en la Universidad del Norte, le pusimos una medalla, le hicimos una maravillosa referencia en los libros, y me están agradecidos. Sí, en los años 80 él estaba todavía en plena actividad con su museo romántico. Hoy no, ustedes saben. Hay que recuperar el museo, estamos en eso, con Jaime Donado, comuníquese con él. Jaime Donado es una persona que trabaja con seguros, vive cerca de la Coromano, más abajo en la cementerio. Él siempre está pendiente y hay un comité y él está entregando gran parte de su esfuerzo personal para recuperar y yo formo parte también de ese equipo. Esto lo digo porque las personas que me escuchan generalmente tienen que ver con la historia, es una buena manera también de recuperar lo que dejó este señor Alfredo de la Espriella. ¿Ya? Y esto también este es un libro pues, que publiqué yo, con artículos de muchas cosas, sobre todo un artículo que se llama Barranquilla y su historiador, para decir, en los años 80 nace la historiografía, ¿ya? Se crea. Y un historiador, en los años 90, llega a ser gobernador del departamento del Atlántico. ¿Sí? Porque primero fue en 1987, 88, el 13 de marzo, la primera elección popular de alcalde. Jaime Pumarejo Bengochea. Hoy en la mañana me levanté a buscar una imagen en internet de Jaime Pumarejo Bengochea. Encontré 1000 de su hijo, el actual alcalde, y de él no hay ninguno. Hagan la prueba. ¿Qué pasó? Jaime fue un gran alcalde, el papá. Como el papá de Jaime Pumarejo, se llama Alberto Pumarejo Bengochea, que consiguió, pues, fue vicepresidente de Colombia. Pero de Jaime no encontré. Él murió joven. Muchos amigos de él están vivos, como Rodolfo Zambrano, mucha gente, miren, bueno, en fin, es una persona pues, bastante conocida, ingeniero. Pero bueno, saben, el tabaco
No perdona. Y Gustavo, entonces, después de la elección popular de alcalde, viene la elección popular de gobernador, es decir, el primer gobernador y historiador. Y eso fue importante para la historiografía. Ya estaba surgiendo el primer departamento de historia, con algunas personas como Nacenciano Acosta y también como mi persona, María Ramírez, que falleció, Sergio Paolo Solano, ¿sí? Nacenciano Acosta, habíamos varias personas que participamos, ¿no? Ripoll, ¿cómo se llama? Gente del Atlántico. Nació el primer proyecto para hacer un departamento de historia, impulsado por mí también. Yo estaba en esa cochada, digamos, en esa camada, digamos. Y resultó, se hizo el primer departamento de historia del departamento del Atlántico. El segundo fue el norte. Y luego se creó la maestría en historia. Entonces, los historiadores que habían estudiado ciencias sociales, ¿ya? Accedieron entonces a hacer esa maestría que tuvo varias promociones y ahí ya entonces la historia pasó a ser. Y él no, porque Gustavo es abogado de la Javeriana y después se fue con Eduardo Posada, se fueron a Londres, ¿no? Cobijados por el gran historiador, ¿no? ¿Cómo se llama? El historiador de ellos, que escribe historia, ya se me olvida el nombre de él, tantos nombres, ¿no? No los tengo anotados en este momento, recuérdeme a alguien en el chat, si alguien me va a escribir en el chat, ¿no? En el comentario, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Malcolm Deas. Malcolm Deas es el padrino de ellos, vino a Colombia, vino a Barranquilla, y cuando fue él elegido gobernador en el año 91, él vino a la procesión, fue en Puerto Colombia, yo estaba presente, ¿no? Detrás de la valla, sí, por supuesto, yo veía toda el Olimpo, ¿no? Y ahí estaba Malcolm Deas, vestido de blanco, pero estaba inglés, con todo el inglés y de blanco. Y después lo conocí en 2006, con Ramón Baca, desayunamos como 4 días juntos, maravilloso, ¿no? Un gran historiador, basta, no vale la pena recomendarlo, ¿no? Están sus libros, muy interesantes, son artículos cortos, siempre está escribiendo grandes cosas. Y cuando llega Gustavo, entonces comienza una nueva etapa, digamos, a nivel de gobernación. Hizo grandes cosas, grandísimas cosas. Organizó las cuentas. No tenía unas cuentas claras en la administración. No quiero culpar a nadie, quiero decir, esa es la historia. Él contrató a John Schmulson, y un gran economista de talla internacional, y en pocos meses hizo una estructura financiera y entonces las cosas se arreglaron. Además, le debemos a Gustavo, muchas cosas. Entre ellas, la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arceta, donde esta mañana estamos transmitiendo. La biblioteca más importante está allí. Esa corporación que era público-privada, no podía ser estatal. En ese momento era imposible. No hubiera funcionado. Entonces no había que ser así. Y Gustavo es una persona muy juiciosa en política. Entonces lo hicimos público, con la Cámara de Comercio, con la Fundación Mario Santo Domingo, con Mario, por supuesto, en ese momento la Fundación cambió de nombre, Fundación Barranquilla, Fundación Mario Santo Domingo, y con la Cámara de Comercio, y con el Ministerio, y con la Alcaldía, y pues en este momento es una gran institución de las más importantes, está el Archivo Histórico del Atlántico, eso le debe, y otras cosas más, no son la única, ¿no? Son muchas cosas, muy preocupado. Le hizo un reconocimiento emocionante a Alberto Asa, ¿no? Que es una figura de toda la segunda mitad del siglo XX en el campo de la cultura y de la educación. ¿Ya? Le hizo un homenaje, yo no estuve, yo estaba ausente del país. Y más cosas, muchas cosas, le debe la ciudad y el departamento del Atlántico a este historiador Gustavo Lemos, aunque desde la Universidad del Norte, desde el 88 que lo conocí, hicimos el primer posgrado en desarrollo social y hasta ahora una amistad sin revés, muy linda, ¿no? Entonces, claro,
yo no lo veo a menudo, pero cuando nos vemos compartimos cosas y nos reímos de chistes y cosas políticas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente está con nosotros, está viviendo acá en Barranquilla, ¿no? Pero retirado, no sé, está escribiendo, hace cosas, en fin, ya, eso es verdad. Y la otra cosa, entonces, aquí está la noticia, ¿no? De aquellos años 80, ya finalmente el universo, ¿no? El año 91, definitivamente ya dejó de existir la Unión Soviética. Entonces, un cambio mental también, ¿no? De las izquierdas, de muchas crisis. Barranquilla no, porque Barranquilla nunca ha tenido una izquierda establecida, consolidada y que sea un factor de poder. No, nunca. Entonces, ese es el mundo de los 80. ¿No? Y lo otro es esto, ¿no? La Constitución del 91. Yo viví eso, viví todo eso, vi la papeleta, vi todo eso, mirando desde el burladero, ¿no? Sí participaba en cosas, sí, ¿no? Por supuesto. Miren ustedes ahí está, de esos hay dos, hay tres vivos, hay dos muertos. Álvaro Gómez, que falleció, asesinado, lamentablemente, muy triste. Yo lo vi de cerca. El gran líder liberal, ¿no? Horacio Rodríguez, pues el jefe actual del liberalismo, que está en el centro, para las personas jóvenes que no conocen, ¿ya? Se llama, sí, y la esposa de él, y Navarro, del M-19. Fue una gran cosa la Constitución del 91, tuvo muchos efectos positivos en Barranquilla, ¿ya? Mira, ahí está Álvaro, todo eso, ¿no? Creo que tengo otra imagen más de esta. Sí, ahí están ya filmando, ¿no? Ahí está Horacio. Sí, está Navarro y Álvaro Gómez. Sí. La Constitución del 91. Ahora la están estudiando en Chile. Me escriben a mí que les mande, que le comente cómo fue eso. Porque en Chile hay mucha gente enredada, ¿no? Ellos no quieren reconocer, están atrasados. Digo yo, pues, en la mente. Ellos creen que los indígenas hay que mutilarlos, lavarles el pelo, afeitarlos y ponerles, qué sé yo, una guayabera, unos jeans americanos, unos tenis ingleses y ponerlos a trabajar en oficinas y cosas y en ciudades con televisión y con electricidad. Eso se superó. Colombia en el 91 entonces ya reconoce la autonomía territorial y de todo de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces, la minga y esa cosa de que reclaman el derecho a la vida tiene que ver también con la Constitución del 91. Y en Chile la gente, un sector que le llaman derecho, ellos no quieren reconocer, dicen los indios son chilenos, y ahí se aplica a todos los chilenos. Sí, pues, si se pelea un señor con otro, allá ellos arreglan, como le hacían en Nevada, ¿no? Entonces ahora el modelo, para que vean ustedes, ¿no? Colombia hace bien las cosas. Y estos pueblos, dígame, ¿qué haces tú con esto? En Chile hay muchos de estos pueblos. Claro, no tienen calles, que tienen la casa principal que está acá, no son democráticos, pero actúan en bloque. Yo he sido amigo de esta gente, he hablado con ellos y les he preguntado. Julio, un señor tiene que haber muerto ya hace muchos años, hace 25 años, no sé dónde estará. Había refundado un pueblo en Huachaca y lo perdí de vista, ¿no? Y le pregunté un día, bueno, ¿y cómo deciden las cosas? Ustedes no son democráticos, no, ¿por qué hacen? No, nos vamos a esta casa, van solo los hombres, y comenzamos a hablar del problema. Y todo el mundo habla. Y llega la noche, uno se duerme, los otros despiertan, vuelven a hablar, y hablan mucho tiempo, todo el tiempo que sea necesario. Cuando ya nadie tiene que hablar más, están de acuerdo que hay que hacer esto. Eso no es democracia. Democracia es otra cosa. Mira, la mayoría manda, respeta a la minoría. Sí, eso está bien. Pero ellos no. Ellos hacen una especie de... Todo el mundo se entera. Todo el mundo tiene derecho a hablar. Y hablan 1 hora, 2 horas, habla un tipo. Hasta que deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el tema de las guerrillas.
Y estamos en un acuerdo y lo actuamos. Eso es. Y además son ecológicos porque no tienen alcantarillado, no tienen nada, tienen sus sembríos cerca, por ahí. ¿No? Otro tipo de vida. En este momento de crisis pandémica y todas esas cosas, esto merece mi respeto. Yo digo, de pronto terminamos viviendo así, si queremos sobrevivir. ¿Por qué no? A mucha gente le parece una barbaridad eso. Sí, eso puedo hacer yo con mis 3 hijos. O ustedes, con sus hijos. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién puede decir hoy que ellos viven mal? Y si tienen males es por culpa nuestra, que lo hemos aislado y no hemos sido solidarios con ellos. Sin embargo, la Constitución los protege. La Constitución del 91 los protege. Si ellos necesitan algo, ellos sencillamente, se les dan, salud, por ejemplo. Pero hoy, con la crisis ecológica, es muy difícil decir que ellos viven mal. ¿Sí? Y bueno, el 91, el 90, el 80 comienza, el 88 comienza la elección popular de alcaldes, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Entonces la elección popular de alcaldes, ¿no? Sí, finalmente, en la primera elección popular de alcalde entonces, fue Jaime Pumarejo Bengochea, ¿no? Entonces, sí, por aquí tengo un texto, sí. La elección popular de alcaldes, para las personas que tienen memoria todavía, sí, en un buen momento estaba Eduardo Posada dirigiendo el diario del Caribe, ¿no? Un gran periódico en esos años, por supuesto. Y se comenzaron a organizar las cosas. Por primera vez se elegía el alcalde, ya no lo nombraba el gobernador y el presidente, ¿ya? Se hicieron varios intentos y finalmente los candidatos ya se estaban organizando las fuerzas políticas, ¿no? En el año 1984, en el mes de agosto, antes del 7 de agosto, el mes de julio, antes del 7 de agosto, perdón, antes del 20 de julio, perdón, el 20 de julio, sí, el 20 de julio, el Congreso eligió como presidente del Congreso Nacional al jefe político del MISOL, ¿sí? Entonces, Jaime, ¿cómo se llama? José Name Terán. El 84, en plena crisis de la ciudad, él es nombrado presidente del Congreso Nacional, José Name Terán. A quien vi una vez de cerca, nunca hablé con él, con su hermano sí, hablé algunas veces, sí. Y entonces, él en agosto, ya siendo presidente del Congreso, incidió para que nombraran a un gran amigo de él, de su mismo origen, también sirio-libanés o fenicio, no sé cómo se puede llamar, ¿no? Nombró entonces, con su influencia, José Name Terán, a Fuad Abdallah como el primer gobernador del departamento del Atlántico, no perteneciente a las familias tradicionales. O sea, fue un cambio importante. Y ese fue el comienzo, ¿no?, de la carrera política de Fuad hasta el día de hoy. ¿Ya? En ese momento, claro, estaba cobijado por José Name Terán, pero después se abrieron. ¿Y de qué se hablaba en los años 80? ¿No? De las políticas neoliberales, por ejemplo, Martín Vázquez Lego, ¿ya? Hablaba libertad de banderas y liquidar con puertos, ¿no? Pues viene todo el movimiento neoliberal, que no es de Colombia, viene del mundo. Los grandes filósofos liberales, economistas liberales, que son medio filósofos, ¿sí? Ellos ya en los 30 pensaron de que el problema del mundo era de que el Estado se había convertido en empresario. Había que desmantelar el Estado empresario para recuperar la libertad del hombre. Y el ejemplo era contundente. La Segunda Guerra Mundial, Hitler y Stalin eran los jefes, eran los presidentes, jefes políticos de los estados, y los estados eran dueños de todo. Y eso ocasionó la Segunda Guerra. Y la mejor manera de garantizar de las libertades, para garantizar las libertades,
hay que disminuir el Estado. Y eso se hizo. Se comenzó en los 80 como ideas, ¿ya? Yo no sé qué fue de Martín Vázquez, Libertad, de Bandera, entonces hay que eliminar el Colpuerto, hay que eliminar la AAA, o sea, perdón, el agua, las empresas públicas municipales, el Extranta, todos los servicios públicos en Barranquilla fueron privatizados y entregados a empresas privadas, porque era el espíritu del momento, es el consenso de Washington en el 89, para que veamos cómo Barranquilla es sensible a todas las cosas que hay en el mundo. Se reúnen en Washington académicos, banqueros, sobre todo académicos, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer realmente? Vamos a desmantelar el Estado empresario y vamos a fomentar el neoliberalismo. Y aquí quien lo hace es César Gaviria Trujillo, que ya lo vemos aquí, ¿no? Que estaba gobernando. Vamos a ponerlo nuevamente para que no nos olvidemos. Ahí está César, su esposa Miguel Nava. Él es la persona que con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, Alemania, todos estaban de acuerdo, Occidente, de eliminar el Estado empresario y fomentar las empresas privadas, porque eso va a producir seguridad de que no va a surgir un Stalin, no va a surgir un Hitler, no va a surgir un dictador, digamos, que en esas catástrofes. Quiero decir que el neoliberalismo tiene una inspiración filosófica profunda y muy sublime, la libertad humana. Lamentablemente se cruzó con crisis ambientales y de otro tipo y no pudo hacer eso. Entonces, acá sí se respetó, porque se siguieron eligiendo los alcaldes, ¿no? Primero fue elegido Jaime Pumarejo Bengochea, ¿no? Ya, entonces, el sector conservador, vamos a recordar un poco de chismografía también. El sector conservador, el 87, los grupos políticos, ¿cuáles eran? El sector conservador, Mario Barón Olarte, ya no está en la escena, está como retirado. No sé. Abel Carbonet, Abelito le decían, ¿no? También está retirado, ¿no? Él, ¿no? Roberto Gerlain, también retirado, ¿no? Gran político, mis mayores y más grandes respetos, he hablado 3 veces con él, muy corto, lamentablemente. Y Gabriel Acosta Vendés, creo que ha fallecido. El sector liberal, Pedro Martín Leyes, fallecido. José Name, fallecido. Juan Slevi, fallecido. Jaime Vargas, creo que está por ahí. No he sabido. Y Arturo Sarabia Vestes, del nuevo liberalismo, que está vivo, siempre lo encuentro por ahí. Gran político, siento admiración, yo por ahí. Ya, entonces, ya, se comenzaron a gestionar las alianzas y esas cosas, y finalmente, entonces, se formó una coalición, está ahí toda la historia política, ustedes pueden leerlo, está en internet, el artículo se llama, lo encuentran en internet, en Barranquilla en el Mundo, se llama Barranquilla en el Mundo, blogspot.com. Yo escribí eso que se llama Crisis Urbana y Conflictos Políticos a mediados de los años 80 en Barranquilla. Ahí está todo el detalle que me voy a leer ahora, ¿no? De cómo se fue entonces eligiendo, ¿no? Finalmente fue elegido, ¿ya? El 14 de marzo la prensa entregó datos no confirmados en donde Pumarejo apareció como ganador por un estrecho margen de votos. Los escrutinios y demandas se volvieron interminables, inéditos, como en Estados Unidos ahora. Y se hicieron 204 impugnaciones. Un primo de él, ya, el primo contrincante de él, pues, que competía con Gerardo Sartén, ya, se hicieron 204 impugnaciones, hasta que finalmente se dio por ganador a Jaime Pumarejo con 125.756 votos, por encima de Sartén con 125.604 votos. Francisco Posada de la Peña, que fue mi candidato en ese momento, tenía 17.918 votos para un total de 265.805 votos dados. Yo no votaba, pero mi corazón estaba con ese caballero que yo no lo sabía mucho, no lo conocía mucho. Pero hablé con varias personas, con Carmen Adema, y dije, Carmen, ¿vas a votar? Me dijo, sí, claro. ¿Por quién? Por Francisco Posada, yo soy liberal, pero Francisco Posada de la Peña es liberal. Pero está en el Partido Conservador, ¿no? Entonces, sí, me impresionó, y varias personas más, que no quiero decir el nombre.
Yo también, yo había votado por otro. O sea, yo leía el periódico, ¿no? Y dije, no, lo escuché hablar, además, bastante bueno. Pero había, por ser conservador, y Barranquilla, que ha sido siempre liberal, ya. Entonces, y en el Consejo Municipal, pues, Roberto Laforí, Moisés Tarú, ya, del Sol, Edgardo Borelli, y Miguel Bolívar también, o sea, esos eran los más votados, ¿no? David Name, David Torrente, todas esas cosas. Esas son las elecciones. Y luego eligen a Bernardo Hoyos Montoya como alcalde. Primer alcalde elegido, según la Constitución del 91 también, es Bernardo Hoyos Montoya. Sé que es polémico, porque está muy cerca, ¿no? Él está ahí, aparece en internet, en Facebook, donde quieran ustedes, ¿no? Tiene allá hace días que no lo veo. Yo lo conocí en el 85, ¿ya? 84, 85. Yo tengo la amistad con él. He hablado de todo con él, menos de política. Y a veces vienen personas, han venido personas, me dicen, oye, quiero conocer a Bernardo. Vamos, nos llamo yo, estamos, vamos a los vinos. Hablamos de todo, finalmente de teología de la liberación y esas cosas, de literatura, de música brasileña, cosas de esas. Entonces, nunca de política, ¿no? Yo nunca me he involucrado en eso. Y quiero decir que es un gran señor. Y voy a decir algo que a algunas personas les puede resultar chocante. Durante, y eso fue lo que escribí, durante su influencia, después de la Constitución del 91, su primera y segunda alcaldía, bajo su influjo, ¿ya? Barranquilla, con dineros del Banco Mundial, pasó de cobertura de 50% de servicios públicos prácticamente al 100% cuando terminó su influencia en el 98. Sí, pero después fue, ¿cómo se llama? El 2000, Bernardo Hoyos, Bernardo Hoyos, después George, y después Callafa, y después Guillermo Gélez. En las dos alcaldías, que son, ¿cuántos años? Son 6 años. Entonces, de los 90, donde él era el jefe político, salvo de Callafa no, pero hasta ahí, ¿no? Y a pesar de George, complicado, no quiero hablar de eso, pero quiero decir, yo hablé con muchas personas, digo yo, ¿cómo se puede escribir? Y así lo escribí yo, y voy a leer lo que yo escribí durante. ¿sí? Entonces, durante, me costó mucho escribir eso, porque durante la, ya, bueno, aquí dice, el movimiento 19 de abril se incorpora de lleno a la vida política con un cargo ministerial y llega a ejercer influencia en la construcción política de Barranquilla. Pero lo que más incidió en el surgimiento del nuevo escenario de la política de Barranquilla fue la figura del sacerdote salesiano Bernardo Hoyos, quien con el apoyo de una coalición pluripartidista, donde estaba también la familia Chávez, por el M19, por grupos sociales más empobrecidos de la ciudad, asumen las cosas. A la cabeza del recién creado movimiento ciudadano, Bernardo Hoyos domina la política de la ciudad. Entonces, durante su influencia política, Barranquilla, ¿con qué plata? No de él, no de la ciudad. Es préstamo del Banco Mundial. Yo le pregunté a Bernardo un día, le hice una entrevista, está firmada, dice, Bernardo, tu pensamiento es contrario al neoliberalismo. Me dijo, sí, claro, no me gusta eso. ¿Y por qué privatizaste la AAA? Me dijo, para sanear, la promesa mía era darle agua y alcantarillado, sobre todo agua a la gente. Agua para los barrios pobres. Es de la teología, es de la teología de la liberación. Entonces, había plata del Banco Mundial. Él me dijo, puedo confesar, ya es historia, no importa. Se fue a Bogotá con una delegación de personas, 2 o 3 personas lo acompañaron a hablar con Julio. Esperó hasta las 4 de la tarde. Llegó temprano, esperó, lo hizo entrar el presidente de la Luna, Bernardo, ¿cómo estás? Se conocía entrar. Bernardo Centro. Mira, el dinero para tu proyecto de darle agua a Barranquilla, que es tu promesa de campaña, es del Banco Mundial, no es mío. Para ayudarte el cheque es una sola cosa. Tiene que haber una empresa mixta de 49% de propiedades, hasta 49% de propietarios, de capitalistas privados. Y el 51% de la alcaldía pública. Ese es el modelo que está dando. Cuando termina de fundar esa empresa, que ya la inició Bolívar Acuña,
ven para acá, yo te hago el cheque. Vino a Barranquilla, creó la AAA, se devolvió, le hicieron el cheque y se produjo. Importante destacar también de que ese dinero no se embolató, como dicen en Brasil. Entonces, el resto de cosas no me voy a involucrar, ¿no? Su estilo de cosas, ¿no? Que fue así, es una estrategia política, creo yo, pero hay que reconocer de que durante su mandato dinero del Banco Mundial no se perdió y se hicieron las obras y arrancamos en el siglo XXI con agua potable, con alcantarillados y sí, me parece que la promesa que él hizo la cumplió. El resto de cosas, no sé, es otra cosa ya más complicada que lo dirán los historiadores cuando yo ya no esté. Ya, entonces, algo para despedirnos, ¿no? Cosas amables de los años 80. Un personaje maravilloso que en el 82 estaba en el Banco de la República, ¿no? Sí, Alfredo Gómez Zurek. Tuve el gran placer de conocerlo, bastante, muy cercano a mi casa. Iba a tomar clases a mi casa de piano. Muy amigo mío, de Campo Díaz Romero, de mucha gente linda, ¿no? Desde los grandes personajes, ojalá alguien escriba una biografía, ¿no? Sobre él, ¿no? Ramón Baca, no sé si tendrá ganas. Ramón Baca escribió una columna, ¿qué falta nos hace Alfredo? Y en este momento que se está repensando el Teatro Amelia de la Rosa, él está presente en Barranquilla desde fines de los 80, principios de los 80, fines de los 70, 80, decano y después intendente, ¿cómo se llama? Director del Banco de la República. Personaje de los años 80, Meira en su esplendor, en su madurez poética, ¿no? Compartí la amistad con ella también, esa historia contemporánea, ¿no? Uno conoce a los actores. Lo último que dijo, llorando en el norte, una despedida académica que me hicieron, cosa electrizante así. Me preguntaron por los novios y solamente digo, la amistad es la perfección del amor. Pero con una lágrima, después de recitar de memoria sus poemas, como media hora. Y la gente le pedía los poemas. Maravillosa persona, no necesita hablar más de ella. Bueno, entonces, importante esto, ¿no? Esto sigue pendiente, ¿no? Hasta ahora. Y en esos años hubo un pequeño repunte, hubo mucha esperanza, pero no ocurrió lo que se esperaba que ocurriera, que renaciera el puerto de Barranquilla. El terminal marítimo y fluvial, ¿no? Más o menos en los 90 se privatizó, por supuesto, pero no, la carga no llegó. Ni ha llegado, ni está llegando, ni creo que llegue. Dígame qué. Carbón sale por Santa María, petróleo sale por Cartagena. ¿Qué puede salir por eso? Es un tema complicado, ya es política actual, no me meto. Pero es para que piensen ustedes. Y el puente, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Los barrios del sur, que ya dijimos, ¿no? Ya son distintos, ¿no? Ya son distintos. Canal de acceso. Es un tema delicado. Conozco, a la mitad de las personas que yo conozco personalmente son entusiastas del puerto de Barranquilla y de los Tajamares. Y la otra mitad, distinguidas personas, académicos, biólogos, como Francisco Álvarez y Guarán, miembros de la Junta Directiva, que son, no quieren boca de sangre. Yo creo que estamos divididos, intelectuales, pensadores, profesores, respecto a esto. Creo yo. ¿Qué hacer? Díganme ustedes. Doy esa tarea. Cuando me vean por ahí me dicen, Jorge, con boca de ceniza vamos a hacer tal cosa. ¿Qué? Hay mucha noticia últimamente al respecto, ¿no? Sí, esa es la Barranquilla, de 2000 ya. La foto de cierre, ¿no? Es otra Barranquilla ya con agua, pronto va a tener 3 metros, 16 ya, por lo menos tenemos agua, todo, ¿no?
muchas cosas, y culturalmente también bastante. Y fiesta, bastante, distinguidos oyentes, ¿no? Esto es muy importante, es un patrimonio intangible. No hay nada más sabroso. Yo no lo hago mucho, no lo hice mucho, ¿no? Pero de vez en cuando me da mucho gusto salir con un grupo de amigos. He ido hace años atrás a ir a la Siena a bailar, ¿no? Un grupo de amigos y bailar, cosas deliciosas. Yo vi al jefe de la Siena, señor Gordito, ¿cómo se llama? No olvidé el nombre. Qué bien bailaba y qué amable era, hombre. Qué bien. Pipa Martín, Pacho Fadul, Inés Moss, Bernardo Hoyos, Campo de Romero, esas personas. Sin eso, me decía Julia Moss, inglesa, intelectual, es que si yo no veo amanecer del sábado al domingo, yo el lunes no arranco. Tengo que ver el sol y ir a casa de dormir. Qué hermoso. Y entonces el carnaval, eterno. 300 años por lo menos tenemos de carnaval. Y es un patrimonio intangible, ¿ya? El espíritu del carnaval. Juan Pablo, entonces ese sería de mi parte, ¿ya? Entonces he intentado pues hacer una clase, gracias por la paciencia de ustedes, ver los cambios filosóficos del mundo, los cambios políticos del mundo y las transformaciones en Colombia y en Barranquilla. Eso es. Y termino pues con la alegoría del carnaval de Barranquilla como patrimonio intangible que refleja también el hecho de que tengamos lo que Biden ojalá tuviera ahora. Biden y su equipo deberían venir a Barranquilla a ver cómo es posible que no haya problemas raciales en Barranquilla. Me llamarían a mí seguramente y les diría, es un patrimonio inmaterial de Barranquilla. Desde hace 400 años que existimos como aldea, hasta ahora, fue el resultado de la amalgama de la biología y de la cultura. Y eso es una construcción social, cultural. No es edificio, ciencia, no. Es una cosa que nadie planeó y se fue y ya es inatajable. Yo creo que nunca habrá razas en Brasil. Por lo tanto, no hay conflicto de razas. Los franceses, españoles, no sé, tampoco allá. Los alemanes, ingleses, norteamericanos, sobre todo, tienen que venir a Barranquilla a hacer cursos aquí de convivencia, que vengan al carnaval. Conozco muchas personas que han venido y su racismo se les ha acabado. Vienen acá y como que se curan de eso. Oye, sí, qué bonito, mira los negros como bailan, qué ordenado todo, las comparsas y todas esas cosas. Y yo, claro, porque ensayan. Se lo dije ayer en una conferencia. Es decir, la cultura popular, la música popular, el carnaval, los bailes. Eso no es corroncho. Nunca lo hacía. Yo nunca me he metido en una comparsa porque es mucha disciplina, muy difícil, hay que ensayar mucho. Entonces, y el arte cuando se ensaya y se cultiva con profundo sentimiento de raza, de cultura. Sí. Y por eso que Alfredo Gómez, en el Teatro Almeida, cobijó todas esas manifestaciones, ¿no? Tambores, bailes, cantadoras del río. Es un arte muy depurado. No es un arte menor ni nada, es lo que produce eso. Lo produce ese fondo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la historia es importante para que Barranquilla, el colectivo, la conciencia colectiva, sepa que tiene el carnaval como un patrimonio inmaterial, que tiene la paz, la no discriminación racial, ¿no? Y la alegría. Cuando vienen pueblos, amigos míos, vienen de Europa, de Estados Unidos, yo los llevo para que vean, mira esto. Viernes de carnaval, viernes anterior a carnaval, recorrer es un impacto emocional para cualquier persona, europea, de Estados Unidos, de Chile han venido personas y dicen, qué locura. Más se parece a la fiesta tradicional de Chile que el 18 de septiembre, que es el día de la independencia.
parecido. El resto, nada. ¿Cómo es posible que el resto esté tan contento? Juan Pablo, buenas tardes. Y me despido hasta el próximo sábado, que vamos a tener la invitación. Vamos a tener un invitado que se llama Horacio Godoy y vamos a hablar de historia al revés. Vamos a hablar del futuro. Como yo no soy historiador, yo le voy a preguntar al politólogo, porque ellos dicen que más o menos pueden vislumbrar el futuro. Yo sé que el futuro no se puede adivinar, pero vislumbrar sí, señalar tendencia, a ver qué va a ser de Barranquilla y el Atlántico en los próximos 5 años, 20, 30 años. Horacio Godoy, entonces, anunciado para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Juan Pablo, entonces, me despido amablemente dándote las gracias nuevamente.